Quiero continuar en esta tarde con la tercera parte de la serie Extrema Generosidad. Yo no sé cuántos de ustedes tienen experiencia de su niñez o de su adolescencia que usted las recuerda y las recuerda de una manera muy especial. Sobre todo cuando un ser querido parte, uno como que reflexiona más en las cosas que ese ser querido compartió con uno. Y yo recuerdo una ocasión que yo tendría cerca de unos 13 años, cuando mi papá, como hacía semanalmente, convocó a todos nuestros hermanos y nos dijo: vengan conmigo que hay trabajo que hacer hoy. Y cuando llegamos a la finca, mi papá tenía 110 acres que había heredado de su papá. Y cuando llegamos a ese lugar, mi papá nos dio unas bolsas de semilla. En unas había maíz, en otra había gandules, en otra había calabaza, diferentes tipos de semillas, cilantro. Y mi papá nos dijo: ¿sabes? A sembrar, a trabajar. Habíamos limpiado 5 acres de terreno y estábamos listos para sembrar. Y cuando yo vi la semilla, mi papá no me dio un poquito de semilla, me dio una bolsa llena. Y yo le dije: papá, pero esto es demasiado semilla para sembrar. Mi papá se sonrió, me dijo: sí, es mucha semilla. Es tiempo de trabajar y es tiempo de sembrar. Y le añadió un artículo ahí, una descripción, un adverbio que a mí no me gustó. Dijo: y siembra con alegría. Yo les confieso que cuando yo vi esas bolsas tan grandes, lo menos que me dio fue alegría. Yo no sé a usted si esto le pasa a usted, pero mis veranos, a mí no me gustaban los veranos. Yo quería que hubiese clase los 12 meses al año. ¿Sabes por qué? Porque el verano mi papá nos llevaba durante 2 meses a trabajar a la finca y eran días largos. Y mientras mis amigos estaban en la playa disfrutando, vacacionando, yo estaba trabajando. Y aunque eso hoy lo aprecio y creo que fue de gran bendición, en aquel momento en mi ignorancia no lo entendía. Pero cuando mi papá me da esa semilla, la pone en mis manos y comenzamos a trabajar, me dio una coa. Una coa es una vara, en este caso de nosotros habían de madera y también de metal y de acero. Usted hacía un huequito y tiraba la semilla de maíz, hacía un huequito, echaba los frijoles y demás. Y cuando sembramos, todos mis hermanos estuvimos trabajando por varias semanas. Pasaban los días, pasaban la semana y nada veíamos. Y caminamos por el lugar y de momento comenzó a brotar una pequeña hoja. Y al pasar la semana vi que crecieron las plantas y luego las plantas se llenaron de frutos. Y cuando llegó el tiempo de recoger la cosecha, yo recuerdo que estaba bien emocionado porque las mazorcas de maíz eran largas y grandes y los pimientos muchísimo y todos coloridos. Y recuerdo que las habichuelas, los frijoles estaban cargadas las plantas al punto que se caían al suelo. Y me dio mucha alegría y bien emocionado le dije a mi papá: wow, qué gran cosecha. Y mi papá me miró y se sonrió y me dijo: ¿sabes? Si siembras mucha semilla, cosechas mucho fruto. Y sabes, yo sin darme cuenta, mi papá me estaba enseñando un principio bíblico. De hecho, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, el apóstol Pablo nos enseñó un principio que se llama un principio de proporción. Y él dijo estas palabras: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En lo que está diciendo es: mientras más semillas sembramos, que era lo que mi papá me quería hacer entender, mayor es posibilidad de que el fruto sea más grande y más abundante. Y sabe, cuando yo miraba esto, eso fue lo que me impactó en la cosecha. Yo creo que ese fue el año donde más cosechamos. Yo recuerdo que mi papá tenía varios caballos y tenía una yegua que le llamamos negrita, porque era color negro. Era bien fuerte, le poníamos 3 y 4 sacos de producto y bajábamos por la montaña del centro de la isla hacia un lugar donde podíamos transportar los alimentos. Y ¿sabe qué me dio mucha alegría? Porque llevamos parte de ese fruto, de esa cosecha, a la plaza del mercado y allí la vendimos y tuvimos una ganancia. Después mi papá tomó un poco de ese producto y lo repartió entre la familia para que todo el mundo disfrutara de la cosecha. Pero mi papá hizo algo que fue realmente lo que a mí me tocó. Mi papá tomó parte de ese fruto y lo guardó en un almacén. Y ya se había acabado la comida. Yo le dije: papi, ¿queda todavía frijoles en el almacén? ¿Queda todavía maíz en el almacén? Me dice: hijo, no, tú no entiendes. Ese es el grano que está reservado, la semilla que Dios va a bendecir para el fruto del año que viene. Si no la comemos hoy,
cómo Dios va a poder bendecir lo que sembremos. Y sabe que, hermano, cuando yo reflexiono en esto, yo creo en mi corazón que como cristianos no hemos entendido lo que es el diezmar, lo que es bendecir a Dios y honrarle con la primicia de sus frutos. Y yo creo en mi corazón que hay cristianos que no conocen lo que es la abundancia de Dios en su vida, no porque Dios no es bueno y porque Dios no quiere bendecir, sino porque nosotros nos hemos comido el fruto, la semilla que debíamos sembrar, la semilla que debíamos traer a Dios para que Dios bendijera y pudiera producir un fruto abundante. Mi papá me enseñó ese día que yo no podía comerme todo lo que Dios me daba. Tenía que tener una semilla para presentársela a Dios y dedicársela a Dios, invertirla para que Dios pudiera bendecir luego en el futuro el trabajo que nosotros hacíamos en la tierra. Ahora, ¿cómo aplica esto en extrema generosidad? Porque este es el problema que hay en muchos cristianos. Y piensan que cuando hablamos de extrema generosidad es darle el diezmo a Dios. El diezmo es el 10% de nuestros ingresos. Y eso está estipulado bíblicamente, como lo vamos a ver luego. Ahora, cuando hablamos de extrema generosidad, no estamos hablando de dar el diezmo. Cuando hablamos de extrema generosidad, tenemos que preguntarnos cómo Dios mide si una persona es extremadamente generosa. La Biblia enseña 3 tipos distintos de dar. Uno es dar el diezmo, otra es dar ofrendas y otra es dar ofrendas extremadamente generosas. Si usted estudia la Biblia se da cuenta que David en estimados de hoy en día dio cerca de 21 billones de dólares para la construcción del templo. Su hijo Salomón, cuando hizo un sacrificio a Dios después que el templo estaba construido, ofreció 1000 sacrificios como una ofrenda extravagante. Y vemos que la Biblia habla sobre diezmos, ofrendas y ofrendas extravagantes. 2 semanas atrás hablamos de una ofrenda extravagante de una viuda que dio solamente 2 moneditas de cobre. Y cuando Jesús la vio, Jesús dijo: wow, esta mujer ha dado más que todos los ricos que han pasado por este lugar. Eso es extrema generosidad. Ahora, déjeme decirle esto. La iglesia, lamentablemente cristiana, no ha entendido este principio. ¿Sabe por qué? Porque George Barna, quien estudia la iglesia y hace estudio de estadísticas, descubrió que solamente del 5 al 7% de los cristianos diezman en la iglesia. Eso significa que del 93 al 95% de aquellos que se llaman cristianos no diezman. Wow. Y después nos preguntamos por qué Dios no ha bendecido nuestra vida. Ahora, déjeme decirle esto. Si tú logras cumplir con el diezmo del Señor, yo te garantizo que tú vas a poder pasar al próximo nivel, que es dar, ofrendar, y pasarías también al tercer nivel, que es ofrendar con extrema generosidad. Pero nunca usted va a poder ir a ser una persona extremadamente generosa si no comienza dándole al Señor la semilla que Él va a utilizar para bendecir tu vida. Hay mucha gente que dice: pero pastor, es que no tengo con qué darle al Señor. No tengo nada para diezmar al Señor. Y déjame decirte, mientras no diezmes, nunca vas a tener nada. Porque Dios no puede bendecir a alguien que no honra sus principios bíblicos. Es bien fácil decir: voy a dar una ofrenda especial. Y pensamos que estamos siendo extremadamente generosos, pero no, nos equivocamos. No estamos siendo extremadamente generosos cuando no diezmamos al Señor. El diezmo, la Biblia enseña que pertenece a Dios. Y de hecho a mí me llama mucho la atención la forma en que Dios trata con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba apartado de Dios, Dios no lo llamó, le dijo: sabes, tú eres un adúltero, eres un pecador, eres un criminal. No, cuando el pueblo estaba apartado de Dios, de hecho, escúchame claro, antes de que Jesucristo llegara a la faz de la tierra, 400 años hubieron de silencio. Y entre las últimas palabras que Dios profetizó y habló al pueblo de Israel, tenía que ver con finanzas. Cuando Dios lo llama, le dice: vuélvete a mí. No le habla específicamente de volverse de sus malos caminos, sino de volverse de no honrar a Dios con las primicias de sus frutos, los diezmos.
Vea lo que dice Malaquías capítulo 3, porque lo que ocurre con nosotros es que a menudo leemos Malaquías 3:10, pero no leemos los versículos anteriores. Pero quiero que usted vea conmigo Malaquías capítulo 3 versículo 6, la invitación que Dios le hace al pueblo para que se vuelvan a Él. Versículo 6 de Malaquías capítulo 3 dice: yo el Señor no cambio, Dios el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Y después le dice a ellos: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Y para mí lo que yo pensaría era: ok, Señor, vengo ante tu presencia, me voy ante tu presencia, me humillo y vengo a ti. Eso sería lo primero que vendría a mi mente. Sería humillarme y postrarme ante Dios, pedir perdón por mis pecados. Pero Dios no le estaba hablando de eso. Y no es que eso no es importante, eso es parte del arrepentimiento y de volvernos a Dios. Pero hay algo que Dios quiere que entendamos, hermano, y por eso es que Dios trata con el asunto de las finanzas, porque no existe una manera de llamar más nuestra atención que a través de las finanzas. 18 de las 34 parábolas que Jesús habló hablan de las finanzas. Y cuando yo miro esto, cuando Él le dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? ¿En qué área fue que Jesús los llamó a volverse a Él? El versículo 7 y 9 de Malaquías 3 dice: porque ustedes me dicen en qué sentido tenemos que volvernos. O sea, yo decía: ok, Señor, fine, we'll come back to you. How should we come back to you? Sí, Señor, volveremos a ti. ¿Cómo vamos a volvernos hacia ti? Entonces dice: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía me preguntan: ¿en qué te robamos? ¿En los diezmos y en las ofrendas? Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí me están robando. For me that doesn't make any sense. Hablando en términos humanos, no sería lo primero que yo pensaría. Como que eso no parece ser un asunto muy espiritual, ¿no? Por lo menos eso queremos creer nosotros. Pero Dios está diciendo que la espiritualidad de alguien, de acercarse a Dios, tiene mucho que ver con la manera en que maneja sus finanzas, con la manera en que honra a Dios con la primicia de sus frutos. Y lamentablemente hay mucha gente viviendo bajo una maldición que no es para ellos, porque Dios ha ganado bendición para ellos, porque están violando este mandato, este precepto. Lo que Dios, de hecho, en inglés dice this ordinance. Y ordinance means something that comes from the root word ordinary. Ordenanza viene de la raíz de la palabra ordinario, lo que significa que debe ser ordinario o normal honrar a Dios con tus diezmos. De hecho, es de esperar, que cuando Dios está con nosotros y nos bendice, nuestra primera reacción sería honrarlo. Decirle: gracias, papá, porque sin ti lo que tengo no lo tendría. Gracias por la salud, porque sin tu fuerza no podría trabajar. Gracias porque tú bendices el fruto. Déjeme decir, yo entendía lo que era trabajar en la finca. Y orábamos mi papá y yo para que lloviera, porque si no llovía no germinaba la semilla. Y Dios en su misericordia hacía llover, y la semilla germinaba y crecía. Y sabe, cuando yo miro esto, hermano, me doy cuenta que Dios está tratando en un área de nuestra vida que no nos gusta que nos hablen de ella. Y decimos: pastor, todo, pero eso es personal, eso es entre mí y Dios. Déjame decirte que esa es la mentira más grande que Satanás ha dicho sobre la iglesia, porque quiere mantenerla bajo maldición. El diezmo no es entre tú y Dios, es un mandato para la iglesia completa. Y dice que la nación completa estaba bajo maldición porque el pueblo le estaba robando a Dios. I don't know about you, but I don't want my nation to be under curse. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser culpable de que nuestra nación esté bajo una maldición. Yo quiero que nuestra nación sea bendita, porque mientras mi nación es bendita, yo también voy a ser bendecido. Y tenemos que entender, hermano, lo que Dios nos está diciendo. ¿En qué sentido tenemos que volvernos? Y Dios le dijo: sabes, te vuelves hacia mí cuando me entregas tus finanzas. Pastor, pero es que no entiendo, porque alguien me dijo a mí, pastor, que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Alguien me dijo a mí que Jesús llevó toda maldición sobre el madero. Pues déjame decirte, sí, Jesús llevó toda maldición.
Ahora, te quiero hacer una pregunta. Si tú adulteras, ¿tienes consecuencias y recibes maldición y la paga de ese pecado? Sí. Si tú robas, ¿vienen consecuencias a tu vida por violar ese mandamiento? Aunque Cristo ya te ha perdonado el pecado y si lo confiesas, Dios te lo perdona, puedes terminar en la cárcel. O sea, hay consecuencias cuando nosotros no cumplimos los mandatos de Dios. Yo creo que una mejor palabra que se podría utilizar aquí es exactamente esa. Es consecuencias por acciones de desobediencia. Cuando habla de maldición, no es un curse místico que viene sobre ti, que te hizo un espiritista. No, está hablando de, en algunos casos específicamente está hablando de decisiones que tomamos nosotros que acarrean consecuencias negativas o contrarias a la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y por eso es que Dios le dice, estás bajo maldición. Ahora, cuando yo miraba esto, hermano, yo decía, Señor, honestamente se me dificultaba en algún tiempo entender esto. Hasta que me puse a estudiar con más detalle el Nuevo Testamento. Porque déjame decirte, dice la palabra que el Antiguo Testamento es una sombra de lo venidero. El Antiguo Testamento alumbra hacia lo verdadero. Y sabe, en el Nuevo Testamento Jesús habló sobre la raíz por la cual Dios le dice a ellos, vuelva a ser a mí. Y usa las finanzas, su mayordomía y la forma en que ellos manejan sus diezmos para juzgar la espiritualidad de ellos. Mire lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 hasta el 21. Dice, no hay tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la orilla, ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el versículo 21 es la clave. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. O sea, tus inversiones determinan dónde está tu corazón. O sea, ahora yo entiendo que la razón por la cual Dios le dice al pueblo, vuélvase a mí, era porque el corazón de ellos no estaba en la casa de Dios. Porque ¿sabe a dónde se llevaba el diezmo? Al alfolí, al templo, a la casa de Dios. Y cuando ellos venían toda la semana a traer el diezmo al Señor, venían con sus propios cuerpos y estaban allí y adoraban. Era un símbolo de adoración porque sabían que Dios era su proveedor. Porque sabían que ellos querían honrar a Dios no solamente de palabras, sino con hechos. Porque era un mandato que traía gloria a Dios y mostraba la fe de ellos en la providencia, en la provisión de Dios. Por eso es que Dios le dice a ellos, ustedes vuélvanse a mí. Porque Jesús sabía, Jesús habla y lo explica, es que la razón por la cual el pueblo está alejado es porque su tesoro no está en la casa de Dios. Déjeme decirle esto. Yo trabajo con un señor que tiene unos 75 años y tenemos cubículos, pues a menudo nos hablamos y trabajamos juntos. Yo miro por encimita y quiero hablarle a él y cuando lo veo está en la computadora y está en un website y a menudo yo miro, está en el mismo website. Y es un website de Charles Schwab, el que hace finanzas, entiende. Charles Schwab es una cuenta, una compañía que maneja inversiones. Y constantemente está, yo no digo una vez, son 2 y 3 veces al día, está ahí en la hora de trabajo averiguando cómo están sus finanzas. ¿Sabe lo que yo descubrí? Que donde está su tesoro, está su corazón, está su tiempo, porque ahí ha puesto sus inversiones. De hecho, este hombre proclama ser ateo. Él dice que Dios no existe. Su Dios es el dinero. Y su corazón está constantemente ahí. Por eso su tesoro está en Charles Schwab y él se pasa el tiempo en Charles Schwab. Y cuando nuestro tesoro está en la iglesia, cuando nuestros diezmos están en la iglesia, nuestro deseo es ir a la casa de Dios para adorarle. Una persona que deja de diezmar es una persona que está alejada de Dios y es cuestión de tiempo hasta que se aparta de Dios. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Yo tuve una experiencia con una persona en una ocasión, un líder de esta iglesia que ya no está aquí. En una reunión privada comenzamos a hablar y él me decía, ¿sabes? Como es líder, y yo cuando que son líderes, escúcheme claro, si son líderes, yo sí verifico si usted honra a Dios con su diezmo. ¿Sabes por qué? Porque para mí no hay nada más indicativo que el corazón de un líder si está cerca de Dios que eso, porque Jesús lo dijo, no lo digo yo. Jesús lo dijo y si Jesús lo dijo es cierto. Y cuando yo hablé con este líder, ¿sabes lo que me dijo? Pastor, pero
no haga eso, eso es algo personal. Yo dije, wow, qué mentira del diablo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás quiere hacerlo personal para dejarte bajo maldición. Porque Satanás sabe que cuando tu corazón, tu tesoro está fuera de la iglesia, ¿sabe lo que ocurre? Tu corazón está fuera de la iglesia y eres una presa fácil para el enemigo. Y mientras usted sea un líder de esta iglesia, si usted no está honrando a Dios con sus diezmos, yo sí le voy a llamar la atención. Por amor a usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere gente que sirva en su casa, que tengan su corazón cerca de Él, que le amen sobre todas las cosas. ¿No es ese el mandamiento más grande? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Señor, te amo, pero mis finanzas acá. Señor, bendice todo, bendice a mi familia, te entrego todo, pero mis finanzas no las toques, son mías. Por eso es que Dios trabaja con el pueblo de Israel y le dice, vuélvanse a mí. Porque cuando nuestras finanzas y nuestros tesoros no están en la casa de Dios y no honramos a Dios con nuestros diezmos, hermanos, nuestro corazón está próximo prontamente a estar fuera y alejados de Dios. De hecho, usted sabe que el diezmar es un examen. Yo no sé si a usted le pagan semanalmente, quincenalmente, una vez al mes, pero cada vez que usted recibe un pago, usted está tomando un examen. Un examen donde usted va a decir, ¿sabe a quién voy a honrar? ¿A Dios o a American Express o a Visa o a Wells Fargo? Porque la gente rápido piensa, no, primero esto, primero aquello. La Biblia dice que lo primero, las primicias son para Dios, lo mejor es para Dios. Y cuando hacemos eso, Dios nos bendice. Observa lo que dice el versículo 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. La prueba es traer los diezmos al alfolí. Ahora, observa que no dice dad, sino traed. Cuando usted trae los diezmos, usted no está dando generosamente. Usted está honrando a Dios con la primicia de su fruto. Cuando usted da por encima del diezmo, entonces usted está dando con generosidad. Porque eso es lo que Dios está diciendo. Cuando tú le das al Señor, hermano, no está dando de dar, sino de traer. Porque la bendición está adherida al traer. ¿Dónde? A la casa de Dios. No es al misionero que llegó a tu casa la semana que viene. Es a la casa de Dios. No es aquel profeta que llegó un día y le diste una ofrenda. Eso será una ofrenda, pero el diezmo pertenece a la casa de Dios, donde Dios te alimenta semanalmente. Si no, déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes van a un restaurante, comen de la comida ahí y le dicen que estás en otra mesa, paga tú, me voy? ¿Usted no haría eso? ¿Cierto? Usted no lo haría. Porque si lo hace, le llama a la policía y lo arrestan. Pero si somos honestos, algunos, y según las estadísticas, un gran por ciento, todas las semanas hacemos eso. Venimos a la casa de Dios, Dios nos da el pan de vida, el pan verdadero, el pan importante, y alguien paga la cuenta, pero usted se va sin pagar la cuenta a Dios. Y no es que podemos comprar, no me malentienda, hermano, no es que podemos comprar el evangelio de las bendiciones de Dios. Se trata de fe y obediencia. Por eso Dios dice, volveos a mí. Y algunas personas como que no aplauden mucho. Yo no he escuchado aplauso hoy, porque será, no sé. Denle un fuerte aplauso a Dios. Dios es bueno, Dios le ama. El diezmo, hermano, es una prueba. Ahora, ¿por qué el 10%? Honestamente, yo no sé por qué. Yo le voy a explicar por qué yo creo, mi opinión. Lo que sí sé es que el 10%, hermano, como vamos a ver en un momento, representa prueba en la Biblia. Una prueba constante, una prueba. Ahora, yo sé que es 10% porque no es lo mismo decir dame una cantidad que dame un por ciento. Porque si usted hace $20,000 al año, el 20% son $2,000, ¿no? El 10%, perdón. Si usted hace $200,000, ¿cuánto es el 10%? ¿Cuánto? Es proporcional. Entonces Dios no quiere que nadie se pierda su bendición. Entonces en vez de Dios decir dame una cantidad, Dios te pide un por ciento. Porque no importa que tú hagas $10,000 o hagas $100,000, tú puedes honrar a Dios de la misma manera que un millonario. Y la bendición de Dios va a estar sobre ti. Porque imagínate que Dios dejara la bendición solamente para los ricos. No, Dios te ama tanto que nos trata de esa manera. Ahora déjeme decirle que el número 10 en la Biblia simboliza prueba. Yo le voy a hacer una pregunta, quiero que usted me conteste audiblemente, con fuerza. Número 1,
¿Cuántas plagas habían en Egipto? Podríamos decirlo de esta manera. ¿Cuántas veces Dios probó a Faraón? 10, con 10 plagas. Ahora, quiero que sea más rapidito. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Israel? ¿Cuántas veces cambiaron el salario de Jacob? Sí, 10. Hay un patrón que se repite. It's real easy, just follow me. ¿Cuántas veces le cambiaron el salario a Jacob? 10. ¿Cuántas vírgenes fueron probadas en Mateo capítulo 25? ¿Cuántos discípulos habían? 12, era solamente una prueba. Era solo una prueba. Habían 12, no eran 10. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios le dice a Josué, toma al pueblo. I'm sorry. Cuando Dios le dice a Josué, toma al pueblo y conquista la tierra que tengo prometida para ti. A mí me sorprendió que Dios le diga, Jericó es anatema, es para mí, es santa, es consagrada. Jericó vas a destruirla completa, nada vas a tomar de ella, nada pertenece a mí. Es tu diezmo, es la primicia de la conquista de las bendiciones que te voy a dar. Dios dijo, destrúyela completa, todo lo que vive ahí destruye, no te lleves nada. Pero hubo un hombre que quiso hacer las cosas a su manera, que se llamaba Acán. Y tomó del tesoro, allá escondió unas vasijas de oro y de plata debajo de su caseta de campaña. Y Dios se enojó. Y haciendo una historia larga, vivió las consecuencias, porque la palabra dice que murieron él y su familia por haber robado lo santo, lo consagrado que Dios tenía. Esa maldición vino sobre ellos por robarle a Dios la primicia del fruto. Y si usted mira, la Biblia está llena, hermano, de ese tipo de conceptos. Son pruebas que Dios nos da, y cuando Dios nos pide que le entreguemos el diezmo, no está hablando de ser extremadamente generoso, sino que nos está dando una prueba, un examen semanal o bisemanal o mensual. Y cada vez que Dios nos provee y nos paga, nos dice, let me see where his heart is. Eso es exactamente lo que la Biblia quiere enseñarnos. Ahora, ¿sabe qué bueno que Dios está buscando semanalmente, dándonos pruebas y exámenes? Porque Él quiere bendecir a los que pasen el examen. Yo no sé usted, pero cuando yo tomaba un examen de cualquier clase y tomaba una A, yo estaba contento. La semana pasada Gio me dijo, papi, estaba luchando en esta clase y saqué 90. Yo dije, yes, eso es A, no importa, 90 o 100 es A. Thank God. Muy contento, ¿no? Yo me pongo contento cuando cada quincena yo recibo la provisión de Dios. ¿Sabe por qué me pongo contento? Porque traigo el diezmo a la casa de Dios. Y yo sé que Dios me bendice. Y yo sé que Dios está desde los cielos para bendecirnos. Por eso es que Salomón en Proverbios 3, versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Escucha lo que dice el versículo 10. Entonces, here it is. You see, people want this. La gente quiere el versículo 10 sin hacer el 9. Dice, entonces tus graneros estarán llenos, o sea, colmados con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, es imposible que Dios bendiga nuestro granero, nuestra finanza, multiplique la semilla para bendecirnos, a menos que nosotros honremos a Dios con la primicia de nuestros frutos. Cada semana Dios te está lanzando una prueba. Pero pastor, usted se equivocó porque nosotros no somos judíos y eso era para el pueblo judío. Pues déjeme aclararle algo que mucha gente peca por ignorancia al decir eso. Porque usted sabe que el diezmar no se originó bajo la ley. Aunque después formó oficialmente parte de la ley en Levítico, en Éxodo, realmente el diezmar fue un precepto, un concepto que los hijos de Dios que estaban agradecidos de Dios, que querían honrar a Dios con su corazón para mostrarle a Dios que su corazón estaba cerca de Él, ellos comenzaron a practicarlo. Vea conmigo en Génesis, versículo 18 y 20 del capítulo 14 de Génesis. Esto ocurrió, escucha esto, 500 años antes de que la ley fuese dada al pueblo de Israel. Dice el versículo 18 de Génesis 14. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Y luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Versículo 20 dice: bendito sea el Dios Altísimo, que te entregó en tus manos a tus enemigos. Mire la reacción ahora de Abraham.
Entonces Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. So it was a reaction. It was actually a decision based on the gratitude that God had provided for him. Fue una decisión, una acción por la gratitud que había en su corazón, hermano, de lo que Dios había hecho. De hecho, el contexto de esta historia es que Abraham acababa de ganar una pequeña guerra y tenía bendiciones de esa guerra, y de lo que obtuvo de esa victoria vino, se lo dio al sacerdote y al rey Melquisedec como señal de agradecimiento a Dios. 400 años antes de la ley, en Génesis 28, versículo 22, nos habla de cómo Jacob le dio sus diezmos a Dios antes de que la ley fuera fundada. Dice: y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Please listen to me. The law was not in existence yet. La ley no existía todavía. Esto es 400 años antes de la ley. Claro que bajo la ley Dios ratifica, ahora lo hace un mandamiento. En versículo 30 de Levítico 27 dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenecen al Señor, pues le está consagrado. O sea, it's been separated, it's actually declared holy, consecrated. Es santo y separado para Dios. El diezmo de todo. Claro, antes se le daba el diezmo del producto porque era un pueblo agrícola. Hoy en día no sembramos mucha calabaza ni plátano, pero trabajamos y nos dan dinero, y ese es el diezmo que le entregamos al Señor. En Mateo 23, para aquellos que dicen: pastor, por eso era la ley, pero ya yo le dije a ustedes que antes de la ley ya existía el honrar a Dios con los diezmos. Durante la ley se hizo como un mandato para el pueblo de Israel. Ahora observe lo que Jesús, de hecho, le hago una pregunta: si Jesús dijera y apareciera en medio de nosotros y dijera: ¿sabes qué? Den su diezmo. Si en la Biblia apareciera que hay que diezmar, que Jesús lo dijo, ¿usted lo haría? 8 personas, oh my Lord, Señor Jesús, ten misericordia de tu pueblo. Pues déjame decirle que la Biblia habla muy poco del diezmo en el Nuevo Testamento. En 2 ocasiones aparece el tema, y yo quiero que usted vea lo que Jesús dijo con respecto a esto. En Mateo 23, versículo 23 dice: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias. O sea, ellos producían productos y tenían especies para que la comida supiera mejor, y también otras especies aromáticas, y ellos daban la 10ª parte, o sea, el diezmo de las especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado de los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y escuche lo que Jesús le dice: debían haber practicado esto, o sea, esto es hacer justicia, misericordia y fidelidad, sin descuidar aquello, o sea, sin dejar de hacer aquello. Dice otra versión, hablando del diezmo, de dar el comino, la menta y el anís. Entonces Jesús en ningún momento dijo: porque estamos bajo la época de la gracia, ya no hay que darle los diezmos al Señor. Jesús nunca dijo literalmente esas palabras. De hecho, yo creo que Jesús nos hace entender algo distinto. De hecho, si usted mira, hay un pasaje bíblico que el Señor me enseñó a mí, que yo no había visto por mucho tiempo, pero que Dios lo trajo a la luz a mi corazón, y quiero compartirlo con ustedes, porque hay un pasaje que habla del sacerdocio de Jesucristo, y habla de que Jesús es superior a los ángeles y superior a Moisés, y se encuentra en el libro de Hebreos. En el capítulo 7 de Hebreos, versículo 6 al 8, hace una comparación entre Melquisedec y Jesús. Melquisedec fue un rey real que existió, y también dice la palabra que era sumo sacerdote. Y es interesante porque cuando habla en otros pasajes bíblicos, en los Salmos, dice que no tiene ni principio ni fin, hablando de que no se conocía su genealogía. Sin embargo, observa lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versículo 6: porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, hablando de Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham tenía una promesa de parte de Dios, y Melquisedec, que dice la palabra que no tenía genealogía, lo bendijo. Esto es un tipo de Cristo. Dice el versículo 7: y sin discusión alguna,
el menor es bendecido por el mayor. ¿Cuántos saben que Dios es mayor? Que Jesús es mayor. Yo quiero ser bendecido por el mayor, porque yo soy el menor. Dice el versículo 8. Y escuche esto, y aquí hablando en términos de la tierra, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, donde en el reino de los cielos, pero allí uno de quien se da testimonio que vive por los siglos de los siglos, Jesucristo recibe tus diezmos, aleluya, en el reino de los cielos. Cuando yo traigo los diezmos al alfolí, no los traigo a la iglesia Senda, se los traigo a Jesús. Eso es lo que la palabra enseña, hermano. Por eso cuando usted venga aquí a ofrendar, dice la palabra que Dios le gusta el dador alegre, pero es que hay razón para cual estar alegre. O sea, no es que Dios quiere que tú des con alegría, es que tú tienes una razón real por la cual dar con alegría. Es que Dios está ahí para recibir lo que tú le vas a entregar. No es el hombre, no son los ujieres, se lo está entregando a Dios, al sumo sacerdote. Oh, qué gloria, qué bendición grande saber que Jesús recibe nuestros diezmos y que está pendiente de lo que le damos al Señor. En otra ocasión voy a hablarles sobre este pasaje, pero quiero por lo menos mostrarle un principio en esta historia de Mateo 14, versículo 17 al 20. Y este es el principio, es que el diezmo debe ser traído a Dios y bendecido por Él antes de poder ser multiplicado. Versículos 17 al 20 de Mateo 14. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. ¿Conocen la historia del pueblo que estaba escuchando enseñanza de Jesús? Dice que habían como 5,000 hombres y esposa e hijos. Y cuando ya llega la noche, los discípulos dicen a Jesús: Jesús, despídelos para que vayan a comer porque van a cerrar las tiendas. Jesús dice: denle ustedes de comer. Y no tenía nada, pero encuentra un niño que tenía con él unos pescaditos, 5 panes y 2 pescados. Y la palabra dice que cuando ellos le dijeron a Jesús, Jesús le dijo: escuche esto, tráiganlo aquí. O sea, bring it to Jesus. Jesús dijo: tráiganlo aquí, dijo Jesús. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y miró al cielo y los bendijo. Dice el versículo que le sigue: después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con los que les sobró. Please listen to me. Antes de la multiplicación, antes de la bendición de Dios, antes de que Jesús hiciera un milagro de multiplicación, Jesús le dijo: tráigamelo aquí, give it to me. Los tomó en su mano y se miró al cielo y bendijo. Y cuando Jesús bendijo los 5 panes y los 2 peces, un milagro de multiplicación comenzó a ocurrir. ¿Sabe por qué mucha gente no son bendecidos? Porque no le traen a Jesús su diezmo. Porque no se los ponen en las manos de Dios para que Dios los bendiga, para que Dios los multiplique. Eso es un principio, aunque ahí no habla de diezmo, habla de las primicias, habla de algo que le ponen en las manos de Jesús para que Jesús los multiplique. Jesús los bendijo y se multiplicó. Déjame decirte, Jesús te dice que tú le traigas tu diezmo. ¿Sabe por qué? Porque quiere multiplicar bendiciones sobre ti. Dios es dueño de todo, no necesita nada de nosotros. Entonces lo que Dios quiere es un medio para asegurarse que nuestro corazón está en su presencia. Y cuando nuestro corazón está en su presencia, Dios nos bendice. Dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Dáselo fuerte a Jesucristo, aleluya. Y con esto voy a terminar. Son 3 principios sencillos. Al principio le hablé de cómo mi papá me enseñó algo muy importante. De la siembra. Algunos le hablan de la ley de la siembra y la cosecha. Y déjeme decir una cosa, que cuando hablamos de diezmar, requiere fe. Y la Biblia hace en varias ocasiones la comparación, tanto en Proverbios como en el libro Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, de que somos nosotros similares o debemos ser similares en nuestra fe a un agricultor. Y esto aplica en el asunto de los diezmos también. El diezmar, hermano, cuando usted diezma, usted va a cosechar lo que sembró.
En el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y habla en términos espirituales: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero luego más adelante dice que el que vaya a dar, dé con alegría y con gozo, porque también el principio se aplica en aspectos financieros. Cuando usted siembra y trae su diezmo a Dios, cuando usted honra a Dios y usted siembra plata, Dios produce plata. Ay, pastor, se fue la espiritualidad. No, eso es cierto, son principios bíblicos. Dios lo prometió, no lo dije yo, Jesús lo prometió en su palabra. No damos porque queremos que Dios nos dé. Damos porque estamos agradecidos, y Dios, por su amor, su infinita bondad y misericordia, nos bendice más, porque Dios bendice al corazón agradecido. De hecho, la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde, al agradecido, el Señor mira de cerca y lo bendice y lo levanta y lo prospera. Hazlo fuerte a Jesús, aleluya. Entonces, usted cosechará lo que sembró. Segundo, usted cosechará después que siembre. Aquí que viene la parte. Todo el mundo sabe y acepta que uno cosecha lo que siembra, pero esta parte como que se nos hace un poquito más difícil. Usted va a cosechar después que usted siembre. Por eso mi papá se reía cuando me dio mucha semilla, porque él sabía que en el futuro iba a haber un rostro agradecido, sonriente, excitado, emocionado por recoger tanto fruto, porque papi sabía de forma clara que antes de yo poder cosechar y ver tanto fruto tenía que sembrar. Y lo mismo ocurre con nosotros. Ahora, en Eclesiastés, Salomón escribe estas palabras, capítulo 11, versículo 4, dice: quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. En otras palabras, usted no puede predecir con exactitud, porque déjeme decir, aún hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, dice va a haber 20% de lluvia, a veces llueve todo el día. Imagínate en el tiempo de antes, los agricultores miraban y algunas veces decían: hay una sequía terrible, faith like potatoes, ¿se acuerdan? No vamos a sembrar, no parece que no va a caer lluvia. Sin embargo, la Biblia dice que el que vigila el viento no siembra, y el que contempla las nubes no cosecha, porque no podemos predecir nosotros con exactitud todo, y mucho menos podemos controlar. Usted no puede controlar, tiene que dejar que Dios sea el que bendiga. Su porción es en fe traer el diezmo al alfolí, a la casa. Esa es su responsabilidad. Usted haga eso. Los resultados de la bendición, déjesela a Dios. Hay momentos que Dios decide, hermano, darnos bendiciones abundantes, pero no es hasta el momento que damos el paso. Bueno, yo no le estoy predicando algo que yo no he vivido, porque yo tuve estas dudas. Cuando yo recién comencé en el ministerio como pastor de jóvenes, yo recuerdo, hermano, que yo llegué a aquella iglesia y yo estaba luchando financieramente, apenas podía pagar mis cuentas. Y comencé a servir mi propia conciencia, porque yo conocía lo que la palabra enseñaba. Un día me acerqué al pastor, le dije: ¿sabe, pastor? Yo amo esta iglesia, yo estoy sirviendo con mi tiempo y demás, pero tengo unas deudas que pagar. Cuando termine de pagar esas deudas, yo le prometo, pastor, que voy a honrar a Dios con mi tiempo. Y el pastor, con una sabiduría, se echó a reír y me dice: no has entendido nada. Abrió la Biblia, me llevó a Malaquías y me dijo: Ezequiel, no se trata de eso. Se trata de honrar a Dios en todo momento. De hecho, él me dio el reto: probadme en esto, dice el Señor. Y sabe que, hermano, yo tuve que, en fe, le digo en fe porque yo le prometo, hermano, que cuando yo hice mis cálculos, literalmente no me daba ese mes para pagar mis cuentas. Pero yo le creí a Dios, yo honré a Dios, tuve fe y obré en fe. Y cuando lo hice, hermano, Dios, de forma milagrosa, sin yo saberlo, Dios me dio un aumento 5 veces más, un bono de 5 veces más la cantidad que yo le di a Dios mi diezmo. Y me dio y me sobró en abundancia, porque Dios es un Dios fiel. Y cuando le creemos a Dios, Dios no miente, Dios cumple su palabra. Y si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo también. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Yo he escuchado mucho que dicen: cuando tenga suficiente, doy con generosidad. Pastor, después que siembre, entonces que reciba la cosecha, doy. Y esto es lo que Dios me enseñó a mí. Usted
puede ofrendar sin confiar en Dios, pero no puede diezmar sin confiar en Dios. Cualquiera puede sacar $100, toma, y no tener compromiso ninguno cada semana o cada quincena de honrar a Dios con su diezmo. Anybody can do that. And many people do that y no son bendecidos por Dios, porque lo que permite y abre la puerta para que seamos extremadamente generosos es traer a Dios sus diezmos. Y después que le damos los diezmos al Señor, hermano, Dios se va a encargar de que lo que demos por encima de eso, hermano, va a ser extrema generosidad, y Dios va a multiplicar para que tú puedas ser extremadamente generoso. Y por último, usted cosechará más de lo que siembra. En Génesis 26, versículo 12 dice: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado. ¿Por qué? Porque el Señor lo bendijo. Cuando tú honras a Dios, cuando tú decides darle a Dios y honrarlo con las primicias de tus frutos, con tus diezmos, Dios va a bendecir al 100 por 1 lo que tú pones en sus manos. Ponte de pie. Padre, te doy gracias por tu palabra viva, por la bendición que hay en tu palabra, Padre mío, porque el deseo tuyo, Señor, es bendecirnos. El deseo tuyo es asegurarte que nuestro corazón está en el lugar correcto, que nuestro corazón, Padre mío, está en tu casa, está en nuestra relación contigo, que nada más tenga prioridad sobre eso. Y por eso, Padre, tú nos das una prueba, un examen cada vez que tú nos bendices, supliendo nuestras necesidades. Tú nos lanzas una invitación para que podamos recibir mayor bendición, para que podamos vivir en extrema generosidad. Por eso, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu bendiga, convenza y ayude a mis hermanos, Padre, que no te están honrando, Padre mío, con sus diezmos. Yo te pido que hoy sea el día que ellos tomen la determinación por tu palabra, y que por fe y en obediencia a tu mandato lo hagan. Porque cuando lo hagan, Padre, yo sé que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobreabunde. Tú lo has hecho, Padre, en mi vida. Tú lo has hecho en la vida de millones de personas. Y yo oro para que aquellos que todavía no han recibido y aprobado lo bueno de la fidelidad tuya, Padre, que comiencen hoy, Señor, para que tu bendición abundante sea derramada sobre ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. En esa comunión quisiera saber si hay alguien que nos visita por primera vez y parece como que hoy no fue un mensaje de salvación, pero déjame decirte, sí lo es. Te digo por qué. Porque cuando Dios tiene tu corazón, también tiene tu tesoro. De eso se trata. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y cuando nuestro tesoro está en la casa de Dios, también nuestro corazón está ahí. Si estás en la casa de Dios y tú necesitas el perdón de pecado, déjame decirte que hay un regalo que Dios te ha dado, otra bendición mayor, y es el perdón de tus pecados. Jesús quiere que no salga de este lugar con carga. Jesús quiere que no salga de este lugar con muerte espiritual, sino con vida eterna. Y si estás aquí, tú has escuchado el mensaje de que Jesucristo murió por tus pecados, déjame decirte que es real. Hoy celebramos la Santa Cena y declarábamos que lo que Jesús hizo era perdón de pecado. Su sacrificio significa perdón de pecado. Y a lo mejor estás en la casa hoy y tú necesitas ese perdón. Estás en el mejor lugar. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero el perdón de pecado, yo quiero vida eterna, yo quiero confesar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Si estás aquí, levanta tu mano bien alto, porque esto es un nuevo comienzo para ti. Dios quiere bendecir tu vida, pero la mayor bendición es la salvación de tu alma. Habrá alguien que quiere el perdón de su pecado y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Si estás aquí, levanta tu mano bien alto para verte. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Escuche claro, hermano. En Malaquías Dios dijo que Dios iba a reprender el devorador. No solamente Dios iba a bendecir y abrir la ventana de los cielos, sino que iba a reprender el devorador.
El devorador es aquel que viene a robar, a destruir las bendiciones que Dios nos da. Si tú necesitas que Dios reprenda al devorador en tu vida, yo te pido que tú pases al altar. Si tú has luchado en tu vida con honrar a Dios con tus diezmos, ¿sabes? No hay razón por la cual sentirse avergonzados. Yo estuve ahí y Dios trató conmigo, pero hoy estoy al otro lado, experimentando las bendiciones abundantes de Dios. Y un día también corrí a un altar y le pedí a Dios que me llenara de fe y me ayudara a honrarle, aleluya, a través de mis obras. Y lo hice y Dios me ha bendecido abundantemente. Y hoy Dios quiere hacer contigo lo mismo. Así que si tú necesitas la fe para que Dios bendiga tu vida, corre a este altar y dile: Padre, lléname de tu fe, Padre mío, para que yo pueda recibir también tus bendiciones abundantes. Mientras adoramos a Dios, el altar está abierto. Y si usted necesita oración para cualquier otra cosa, también es bienvenido. Pase aquí, oraremos por usted. Gracias, Señor. Justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está.